Buenas noches. Vamos a comenzar, como todas las noches, la cuenta del Omer. Ya quedan pocos días del Omer, porque el próximo jueves en la noche, de este jueves en 8, ya se termina la cuenta y vamos a festejar la fiesta de Shavuot. Entonces vamos a contar los últimos días que nos quedan. Página 218, los libros de Monte Sinai. לשם ייחוד קודשא בריך ושכינתה ברחיל ורחים ורחים ורחיל ליחד שמות כבבכה בייחודה שלם בשם כל ישראל הנה אנחנו באים לכנס ספירת העומר לתקן שושן מקום העליון לעשות נחת רוח ליוצאנו ולעשות צומבורנו ונאמרנו אלינו עלינו ומעשינו כהנה עלינו מעשי ידינו כוננה ונגמור בעדינו חזיך לעולם מעשיך אל טרף אקרא לאלוהים עליון להרגום עלי ונאמר ואמור עלייך ואירך דוסס את דמייך ואומר לך בימייך חיי ואומר לך בימייך חיי ברכי נפשי את אדוני אדוני אלוהי גדלת מאוד עוד והדר לבשת עוד תאור כסלמנות השמיים כיריעה משון מורי רבותיי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר היום 39 יום לעומר שהם 5 שבועות ו4 ימים. Contamos ahorita día 39 de Omer, que son 5 semanas y 4 días. Y pasamos a la página 322. הרחמנו יחזיר עבדו בית המקדש עם קומיים מרבי המרמי למסח ונגב מרשיר אלוהים יכולנו ויכולנו פרמתנו סלע לדעת וארז ערכך יכולנו משועתך יוחמים מלמיכם מכל המסוך עינינו לאומים כי תשפוט עמים משור לאומים ואסתכנת סלע יוחמים מלמיכם מכולם ארסת עיני בולהי ברכנו אלוהים אלוהינו ברכנו באותו קרב סייסנה בכוח גדולת ימינך תתסעורה כבר בנת עמך סגי בנותנו נורא נגי פורדו שיחויך כבבת שומרם ברכם טהרם רחמי סלקתך תמיד גומל וחסין קדוש ברוב תוכן עילתך יחיד גלי עמך פני זוכרי קדושתך שבעתנו קבלו שמה צעקתנו יודעת תעלומות. Vamos a comenzar con la Mishnah número 11, que es una secuela, una secuencia que es de las dos anteriores, de Mishnah 11 del segundo capítulo del Pirkei Avot. Quiero aclarar que esto es un poquito confuso, el número de la Mishnah, porque como habla de Rabbi Yohanan ben Zakkai, que tenía 5 alumnos, primero menciona los nombres, después las cualidades, como lo mencionamos ayer exactamente, y ahorita sigue hablando de ellos. Entonces en muchas versiones nombran toda esta Mishnah como la número 8. Dice, yo tomé la versión clásica, que están separadas, como las fuimos estudiando, pero van a ver algunos libros que las traen todas juntas. Digo nada más como referencia para no confundirse, pero vamos en las versiones principales. Esta está catalogada como la Mishnah 11. Y dice lo siguiente: después de lo que vimos ayer, que Rabbi Yohanan ben Zakkai, el maestro, tenía 5 alumnos que destacaron y que mencionó las virtudes de cada uno, como ayer dijimos, uno que tenía muy buena memoria, que mantenía todo lo que estudiaba, el otro era, ¿cómo se llama? Alabó quien lo trajo al mundo, que es el que tenía muy buenos valores y educación. El otro mencionó que era Hasid, que es el que se esmeraba en hacer más la obligación. El otro Yireh Shamayim, temor a Dios, Yerejet, temor al pecado. Y el quinto, el Rabbi Elazar ben Araj, lo mencionó como una fuente
que desbordaba, que siempre crecía. ¿Ok? Ahorita dice lo siguiente, hace el siguiente análisis. Imiyu kol hachmei Israel bekaf moznaim, dice así, si pondríamos a todos los sabios de Israel, lo dijo obviamente en su tiempo, bekaf moznaim, una balanza tiene dos platillos. Bueno, en las balanzas todavía existen esas balanzas, ahorita son digitales, pero en los tiempos de antes era una báscula que uno ponía unas piedras o hierro de un lado y así podía pesar un hierro que tenía 1 kilo, por decir, y lo que ponía la carne del otro lado, pues había el peso correcto, ¿no? Así eran las básculas. Entonces él dice lo siguiente, hagan de cuenta una báscula de esas y que de un lado ponemos a todos los sabios de Israel, que dice, con todos sus conocimientos y valores. Y del otro lado, dice, ponemos a Eliezer ben Orkenos, al primer alumno que mencionamos, que sobre él dijo que era como un pozo cementado, que recordaba todo y no perdía ni una gota de todos sus conocimientos. Dice, si lo ponemos del otro lado, se inclina la báscula hacia su lado, que dice, Mahria al-Kulam, vence a todos, significa que sus conocimientos y su grandeza superaba a todos los demás. Abba Shaul Omer, Mishemo, sin embargo, un gran jajam que se llamaba Abba Shaul lo llamaron el padre Shaul, por la importancia que tenía, cuando hoy se llama, bueno, no importa, cuando se dice padre, como que es el padre de todos nosotros. Sin embargo, él dijo, en nombre también de Rabbi Yohanan ben Zakkai, él dijo otra versión de lo que había dicho Rabbi Yohanan ben Zakkai. Y esto quiero explicar antes de continuar. El que ordenó las Mishnayot fue Rabbi Yehuda Nasi, lo habíamos mencionado. Eso lo hizo después de mucho tiempo que se habían mencionado. Es decir, ya había pasado mucho tiempo que se estudiaron esas Mishnayot, pero ¿cómo se estudiaron? De forma oral. Como este rabino Rabbi Yohanan ben Zakkai se reunía con sus alumnos y le enseñaba, le transmitía. Entonces no se escribía todo eso. Pasó un tiempo que Rabbi Yehuda Nasi escribió todas las Mishnayot, pero lo que llegó a suceder, que como pasó ya generaciones, entonces el alumno del alumno dice, yo recibí de mi maestro, y mi maestro es su maestro, tal información, pero podía haber otro alumno que podría diferir y decir, no, yo recuerdo que la información que me dio fue diferente, del mismo maestro yo le entendí tal cosa o yo recibí otra información. Y de ahí salieron también muchas cosas, muchas diferencias, ¿no? en las opiniones. Eso lo encontramos mucho en el Talmud. Y nada más voy a terminar y quiero hablar un poquito más sobre este punto. Él dice, Abba Shaul Omer Mishemo. Abba Shaul también dijo en nombre de Rabbi Yohanan ben Zakkai. Y miyu kol hachmei Israel bekav mozraim. Dijo lo mismo. Si ponemos a todos los sabios de Israel en un lado de la báscula, Rabbi Elazar ben Orkenos afin baem. El mismo sabio que mencionó antes, que si lo ponía del otro lado inclinaba la báscula, no, ese mismo sabio también lo ponemos con todos los demás y ponemos del otro lado a Rabbi Elazar ben Araj, el quinto alumno, el que dijo que es como una fuente que desborda, Bekav Shinia, Mahria al-Kulam, él inclina a todos los demás. Quiere decir que hubo dos versiones en nombre de Rabbi Yohanan ben Zakkai. ¿Quién consideró él al rabino más importante, que valía más que todos los demás? Una versión era el primero de los 5 alumnos, Rabbi Eliezer ben Orkenos, que era el que tenía muy buena memoria, y la otra versión, el quinto de los 5 alumnos, que era como una fuente que desbordaba. ¿Ok? Al margen, quiero hacer un breve comentario, se incluyó él mismo, demuestra su humildad. Él era el maestro y él dijo, si ponemos a todos, incluido él mismo, mi alumno me supera. Eso es una visión de su sabiduría, humildad que tenía.
Pero volvemos al punto de lo que estaba recién comentando, de que cómo puede ser que digan dos en nombre del mismo, dos opiniones diferentes. Y para responder a esto, tenemos que entender también por qué se escribió la Torá oral. Realmente, por algo se llama Torá Shebe'al Peh, la Torá oral, porque estaba indicado por regla, por ley, que estaba prohibido escribir la Torá oral. Era una prohibición estricta. Por eso leímos en el Pirkei Avot, en el primer capítulo, Moshe Kibel Torah Misinai. Moshe recibió de Dios con todos los detalles. Se la transmitió a su sucesor, que fue Yoshua. Y así generación tras generación se fue transmitiendo oralmente. Siempre hubo un gran dirigente, un gran maestro, que él conocía todos los pormenores. Obviamente, para ser el gran dirigente, el gran maestro, es que tenía una retención, una capacidad de conocimiento impresionante, pero se transmitía oralmente y nunca se había escrito. Hasta que llegó la época de Rabbi Yehuda Nasi, que ya hablamos mucho de él anteriormente, y él decide, en conjunto con otros Jamim, toma la decisión de escribir la primera parte del Talmud, que fue la Mishnah. Y la pregunta es, ¿por qué se atrevieron a violar una prohibición estricta de no escribir, de que no se debía escribir la Torah oral? Y la convirtieron en Torah escrita, que no se refiere al Sefer Torah, que es lo que llamamos Torah Shebichtav, la Torah escrita, pero hicieron de la Torah oral también escrita, que escribió en el Talmud. La pregunta es, ¿por qué violaron esa prohibición? Si estaba claramente prohibido. La respuesta a esta pregunta, justamente la encontramos aquí en esta Mishnah. ¿Por qué? Porque hasta cierta época, principalmente hasta la época de, se podría decir, Abtalión, Shemaya y Abtalión, o Shimon ben Shattach, que se las transmitió, ya lo había mencionado, no hubo ninguna sola discusión. Todo el pueblo de Israel tenía las cosas muy claras. No había discusiones en el pueblo de Israel. Y se sabían claramente cómo era la regla, el detalle, cómo se hacía una azúcar, cómo se ponía el tefilim. Como ya lo mencioné en aquella ocasión, no había ni costumbres sefaradim ni ashkenazim, que uno come esto en Pesach y el otro no, que uno acostumbra a ponerse el talit de tal manera, el otro de otra manera, y el rezo de una manera de otra. Todo era unánime, la versión era unánime, estaba muy claro, se transmitían los conceptos de generación a generación sin ningún problema. Pero como ya habíamos comentado, después de Hillel y Shammai, sus escuelas, ya hubo 306 discusiones. Pero ¿por qué sucedió eso? Si recuerdan que vimos un poquito de historia también, el fondo de lo que estábamos estudiando, en qué época lo hicimos, fue cuando llegan primero los griegos, imponen el helenismo y muchos integrantes del pueblo de Israel se convierten al helenismo y prohíben cuidar Shabbat, prohíben hacer servir Milá. Después llega la rebelión de los macabeos. Los Hashmonaim toman el poder del pueblo de Israel y después, como les comenté, Herodes, llega un rey que era un sirviente de la descendencia de los Hashmonaim, dijo ser, pero mató a todos los Jamim, y Yanai, el rey Yanai, también mató a muchísimos Jamim, llegaron los Sedoquim, los sadoqueos y baitoseos que no creían en la Torah oral. Toda esa revuelta y otro rey romano que prohíbe, que por eso mataron a Rabbi Akiva y los 10 que mataron el reinado porque prohibieron estudiar Torah y ellos estudiaron. Me refiero a toda esa época tan difícil, de decretos tan fuertes del pueblo de Israel que se alejaron, que los rebeldes, que reyes que matan a los Jamim. ¿Qué provocó? Que esos mensajes que todos los estudiaban, que se transmitieron maestro-alumno con claridad, que se empezó a olvidar y a confundir.
primero no había ni una pregunta, ninguna discusión, pero cuando empezaron a haber tantas persecuciones, tantos problemas, mataron rabinos, empezó ya a confundirse, a ver el olvido. Entonces llegaron grandes jamín con Rabbi Yehuda Nasi y otros, dijeron, si lo permitimos, si lo dejamos que sea oral, como debe ser, va a llegar un momento que se va a olvidar totalmente. Ahorita llegan los romanos, destruyeron el Bet HaMikdash, destruyeron el segundo templo, el pueblo de Israel se empieza a dispersar, ya no están todos concentrados en un lugar donde estaba el gran Sanedrín y le puedan consultar y definir cómo se tiene que hacer todo. ¿Y qué iba a pasar? Con el tiempo ya no iba a haber a quién consultar y se iba a olvidar todo. Y gracias a Dios que tomaron esa decisión de escribirla, porque si no, imagínense, hoy, después de tantos años dispersos en todo el mundo, hoy que tenemos, ya no tenemos Sanedrín, no tenemos el gran tribunal rabínico, no tenemos esos grandes sabios que tienen una visión impresionante. Hoy tenemos los libros, pero los libros ¿en qué se basaron? En el Talmud justamente, en el Talmud que se escribió. Sin embargo, considero, y me baso en opiniones de varios jamim que dicen que lamentablemente esa decisión la tomaron un poquito tarde, que con buena intención, porque de por sí estaba prohibido hacerlo. Tal vez si lo hubiesen hecho Hillel y Shammai, no sus alumnos, ellos mismos, que nada más discutieron en 3 cosas, hubiesen decidido escribir todo, habría mucho menos discusiones y menos confusión como las que llegamos a tener por opiniones y demás. Yo lo comparo a un doctor que toma la decisión de amputarle el pie de un enfermo porque tiene una infección muy fuerte y la única forma de salvarle la vida es amputándole el pie. Obviamente que al enfermo no le va a gustar quedarse sin un pie. Sin embargo, estando consciente que es mejor quitarle un pie o amputarle un pie a que se extienda la infección y que se muera el paciente, entonces es mejor para salvarle la vida amputarle un pie. Algo similar, dice, con esa visión tomaron esta decisión los grandes jamim, decir, mejor violamos esa prohibición de que no se debe escribir la Torah oral, la violamos para salvar la Torah que no se olvide. Es como amputar el pie para salvar el cuerpo, para salvar lo demás. Y efectivamente, aunque llega a haber ya muchas discusiones y demás en el Talmud, pero se salvó y tenemos la esencia, lo más importante, con diferentes detalles. Las discusiones no son en las cosas fundamentales, sino en la forma y en los detalles y no en los principios. Entonces se salvó el Talmud. Sin embargo, ¿por qué hablo de esto en esta Mishnah? Ya cuando lo escribe Rabbi Yehuda Nasi, ya había estas diferencias de opiniones. Ya estamos viendo aquí 2 versiones de un mismo Ham, porque no lo escribió en el momento. Si lo hubiesen escrito en ese momento, no habrían 2 versiones. Recurrirían a lo escrito y van a saber qué fue lo que dijo, cuál de los 2 era el que inclinaba la báscula para el otro lado. Pero como no se escribió en el momento, ya vemos que aquí dos versiones, una que opina que dijo una cosa y el otro que dijo otra cosa. Pero vamos a ver la misma idea en sí. ¿Qué es lo que nos está transmitiendo Rabbi Yohanan ben Zakkai, este gran sabio? ¿Qué nos importa realmente? ¿Quién inclina la balanza? ¿Quién es más importante? Es decir, ¿en qué es relevante? Esto que estamos estudiando Pirkei Avot son enseñanzas, valores, principios para la práctica, para nosotros, para la vida. ¿Qué me importa decir, bueno, está bien, me entero que Rabbi Eliezer ben Orkenos o Rabbi Eliezer ben Araj, uno de los 2 era el de más alto nivel? Pero eso no me dice mucho. La respuesta, aquí está encerrado una discusión que va por otro lado. Me refiero que tiene un gran fondo. ¿Por qué está destacando a Rabbi Eliezer ben Orkenos? Él ya dijo cuál era su virtud, que retenía todo lo que estudiaba.
¿ok? Entonces lo que nos está enseñando con decir que él pesaba más que todos los jamim, no está hablando de decir del valor espiritual. Pues hubo grandes jamim como Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanés, que tenían un nivel espiritual que no lo podemos ni figurar. Él no puede decir que pongan todos en la balanza y él va a pesar más de todo. Está hablando de esa virtud que tenía Rabbi Eliezer ben Orkenos. ¿A qué se refiere? Esa memoria, y como expliqué ayer, que la memoria viene por la importancia que le dio a las cosas, la retuvo. Ese conocimiento, dice que tenía 300 explicaciones de cada detalle, de cada cosa tenía 300 leyes y 300 detalles. Se dedicó al estudio y tenía una retención impresionante. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué nos dice? Dice, si lo ponemos a todos los jamim con sus conocimientos y el conocimiento de él inclina la báscula. ¿Por qué? Porque abarcan lo de todos. No que era más alto nivel que todos los demás. Puede ser que habían rabinos muchos más importantes o de más alto nivel que él, pero el conocimiento que él tenía era una enciclopedia y que todos los conocimientos de todos, él lo incluía y él tenía el de todos. ¿Y qué nos viene a enseñar? Viene a enseñarnos la importancia de tener mucho conocimiento, de adquirir mucho conocimiento. Sin embargo, en la otra versión, que es de Abba Shaul, dice una versión diferente. No, que él opinó, el Rabbi Yochanan ben Zakkai, que el más importante era Rabbi Elazar ben Araj. Si pones a todos de vuelta, no que es el más importante de más alto nivel espiritual, porque habían otros jamim que podían ser mucho de más alto nivel que él. El más importante, su conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que él era pero como una fuente que florecía y que se extendía más, que tenía una capacidad de análisis, de inteligencia, de razonamiento, de deducción, que dice sí, cada uno tenía sus virtudes, pero en el conocimiento que tenía con esa capacidad de deducción, superaban el conocimiento a todos. En verdad, estas dos opiniones son similares a una discusión que hay en el Talmud, en el tratado de Horayot. Hay una Masejet, un tratado del Talmud que se llama Horayot, y que ahí nos relata un dilema que tuvieron los Jamim en su época. Tenían dos grandes rabinos, uno se llama Rabá y otro Rabbi Yosef. Ambos eran de un nivel muy, muy elevado. Tenían que poner un dirigente, nombrar a uno de los dos que sea el líder. Uno de ellos, Rabá, tenía una característica similar a como acabamos de hablar Rabbi Elazar ben Araj, que Ma'ayan HaMitgaber, como una fuente que florecía, que tenía un análisis, una capacidad de deducción, de entender profundamente la idea, de darle una explicación nueva, de hacer lo que se llama Hidush, que es renovar, de forma impresionante. Ese era Rabá. Rabbi Yosef era similar a Rabbi Eliezer ben Orkenos, que tenía una memoria y una retención única. Entonces empezaron a discutir los jamim. ¿Qué virtud es más importante para ser un dirigente? Que necesitaban ponerlo a uno como dirigente. ¿Qué es más importante? Tener mucho conocimiento, pero no tanta capacidad de análisis profundo, o no tener tanto conocimiento y capacidad de análisis profundo. Al final, la conclusión del Talmud fue que era más importante Rabbi Yosef, que era similar a Rabbi Elazar ben Orkenos, que tenía esa capacidad de retención y de más conocimiento. Y lo nombraron a Rabbi Yosef. Ok, vamos a entender entonces que si primero entendemos el fondo ahorita de la discusión. Aquí se está hablando una idea filosófica, por eso él lo menciona, no por nada más para decirnos que él es más importante, no por alabar nada más al rabino, sino para enseñarnos qué consideraba más importante. Ok, entonces está hablando
de esta idea que en el Talmud quedó la conclusión que es más importante la retención, en la cantidad de conocimiento. Entonces, ¿por qué aquí, vamos a entender, por qué aquí se queda en dos opiniones, no hay una conclusión? Y entonces vamos a empezar primero por qué quedó el Talmud, esa conclusión que es más importante el tener más conocimiento. ¿Por qué? También el tener razonamiento, capacidad de análisis, es algo muy importante. La respuesta para entenderlo eso, tenemos que remontarnos también a la época. Como le acabo de decir hace un momento, en esas épocas no tenían la cantidad de libros que nosotros teníamos. Apenas si se escribió el Talmud, pero no se hacía en una editorial que se imprimía en una imprenta, como hoy por millones, que todo el mundo lo puede comprar por centavos. Bueno, centavos me refiero a algo muy accesible, el Talmud completo. Antes no existía eso, y más hace casi 2000 años. Todo se escribía a mano, manuscrito. Que dice, Rabbi Yehuda Nasi recopiló, él escribió todo para que quede un testimonio, pero no en la imprenta. Entonces todo lo que se estudiaba era oral. Y ahí el factor determinante era la capacidad de retención. Que dije, aparte de la memoria natural, es concentración y darle importancia para retener, como lo expliqué ayer. Entonces, ¿cuál fue la conclusión en el Talmud? Que lo más importante, aunque lo otro era lo de Rabbah, esa capacidad era impresionante, pero más importante es tener el conocimiento general, que es decir, de lo que uno estudió, porque se requería para la generación alguien que sepa, que le pregunten y sepa inmediatamente la respuesta, como lo tenía ese Rabbi Yosef. ¿Ok? Y es entendible. Hay una opinión que le dice Rabbi Ovadia de Bartenura, que es uno de los comentaristas más importantes del Pirkei Avot, que dice que esto que vemos, esta discusión, realmente las dos fueron ciertas. No es como otras discusiones que hay, que uno decía en su nombre una cosa, otro decía otra cosa, y que hubo confusión en saber qué fue lo que dijo. Hay una opinión de este Jajam, de Rabbi Bartenura, que dice que en verdad dijo las dos cosas, Rabbi Yohanan ben Zakkai. Primero dijo, como lo acabamos de decir, que lo más importante es el conocimiento general, la retención, porque era lo que se necesitaba. Pasó el tiempo y el segundo Jajam, Rabbi Elazar ben Araj, que era muy inteligente y sabía deducir como una fuente, siguió estudiando y adquirió un conocimiento similar al primero. Y ahí fue por segunda vez, después de varios años, que dijo Rabbi Yohanan ben Zakkai, que dijo, ahora sí, si ponemos a todos de un lado y a Rabbi Elazar ben Araj del otro lado, él pesa más. ¿Por qué? Porque ahí se combinó las dos cosas. También el conocimiento global, que es la retención de mucha información, y además la capacidad de análisis. Y eso tiene sentido para entender las dos versiones. Ahora, volvemos a la pregunta y nos vamos a preguntar nosotros en la actualidad. Estos, como dije, son consejos, lo dijo para enseñarnos algo. ¿Y qué tenemos que hacer? Nosotros, ¿qué camino llevar? ¿Concentrarnos más en adquirir mucho conocimiento o en profundizar y en el análisis? Es una pregunta muy importante que se hacen grandes sabios, yeshivot o lugares de estudio para ver qué se tiene que estudiar. Es lo que se llama en términos de estudio, de términos de yeshiva, por decirlo así, que uno se lo llama bekiut y el otro se llama ayun. Uno bekiut que dice tener más conocimiento, más cantidad, y otro ayun que es profundizar. En la Gemara
como dije antes, lo llamó Sinai o Oker Harim. Sinai quiere decir, como lo que se aprendió de Sinai, tener un conocimiento general y retención, y Oker Harim es poder hasta desarraigar una montaña, quiere decir, con la capacidad de análisis poder doblar una montaña o quitarla, arrancarla, y de esa fuerza de inteligencia y de análisis. Ok, la misma pregunta surge hoy en día. Pero antes de responderla, y me gustaría que mientras ustedes piensen, los oyentes, ¿qué opinan al respecto? ¿Qué opinan? ¿Es más importante estudiar más cantidad, tener más conocimiento? ¿O es más importante dedicarse más a estudiar poco, pero con mucha profundidad, mucho análisis? Vamos a dejar ahorita la pregunta en el aire y quiero aclarar algo más. En esa época, que era evidente que sí era más importante el conocimiento, porque, como dije, no estaban las cosas escritas, y si no había un líder que tenía conocimiento de todo, también se perdía y se tenía que enseñar por conocimiento. Entonces, lo más importante es, como dice ahí en el Talmud, es que si no, ¿quién te va a dar harina? ¿Quién te va a dar trigo? Es el que te va a surtir de los conocimientos básicos, aunque sea. Pero entonces hay que entender por qué la otra opinión en esa época también, que era más importante Rabbi Elazar ben Araj, que él tenía más que todo el análisis. La respuesta es que también relata el Talmud que en una época se olvidaron, no me acuerdo cuánto fueron, 3000 leyes, y un gran sabio que era muy también analítico y profundizador, con su análisis las recuperó, no porque le habían transmitido, se habían olvidado, pero solamente de profundizar y de analizar llegó a las conclusiones y recuperó esas 3000 leyes que se habían olvidado. No me hagan caso si exacto 3000, no estoy recordando el detalle, no importa. Entonces también está la posibilidad que alguien de un gran nivel intelectual, racional, profundo, que conozca las reglas de la Torah, obviamente, y que tenga las bases, puede, aunque no tenga el conocimiento de todos los detalles, con su análisis conocerlos. Ok, esa es la respuesta a la pregunta, ¿por qué la otra opinión de que era Rabbi Elazar ben Araj, que tenía nada más profundidad, en esa época que se necesitaba la memoria, igual opinó que él era más importante que los demás? Ok, ahora sí, eso es para entender la Mishnah. Vamos a regresar a la pregunta que acabo de lanzar. Y me gustaría que ustedes lo analicen y que piensen en un detalle. Bueno, como no podemos tener ahorita diálogo, voy a continuar y a ver si coincidimos en lo que ustedes analizaron. Yo considero, igual si pueden escribir por chat, ahorita no lo puedo ver porque estoy explicando, si pueden escribirlo, ¿qué opinan? Si es mejor tener más cantidad de conocimiento o me van a pasar ahorita si dan esa información, o tener capacidad para profundizar y analizar más, aunque sean menos datos. Si alguien quiere escribirlo, ¿qué es verdad? Bueno, veo que no hay opiniones. Voy a decir lo que considero. Yo creo de que en los tiempos de antes definitivamente era mucho más importante lo que se llamó Sinai, que es el conocimiento de todo y retener, porque como dije era oral, no había libros y se requería eso. Pero creo que en estos tiempos es más importante la capacidad de análisis, de razonamiento, de criterio. ¿Por qué? Porque hoy tenemos tantos libros, y yo como siempre digo vacilando, pero no es tanto vacilando porque tiene mucho de verdad. Hoy tenemos un gran rabino que le llamamos Rabbi Google, para el buscador Google, que cualquier duda uno puede preguntar y inmediatamente, digo, obviamente hay que conocer bien las fuentes y todo, pero es un decir, ¿no? Obviamente que uno no va a estudiar a través de Google, pero hay tantos libros traducidos
al español, al inglés, al francés, con explicaciones, tantos programas de estudio, de que está toda la información, de las leyes, de todo. Si uno tiene alguna duda, no era como antes, que si no había un gran rabino que tenía esos conocimientos, que retenía todo, no había quien consultar y se iba a perder. Hoy ya lo tenemos todo escrito. Entonces yo considero que hoy es más importante esa capacidad, porque a veces cuando uno nada más ve lo escrito, a veces no entiende la lógica, el razonamiento, y se transmite de forma literal y no entender cuándo sí, cuándo no, y se desvirtúa a veces la profundidad, el sentido de las cosas. Aquí me están pasando algunos comentarios. Uno que dice muy correctamente, menos cantidad y más profundo. Otro que dice más conocimiento, mayor conocimiento, un poco de las dos y más cantidad de conocimiento. Vuelvo a repetir, obviamente que tiene sentido todo lo que opinaron, porque voy a seguir aclarando para entender justamente el que dice un poco de las dos, porque es absoluto que si uno no tiene los conocimientos básicos, no puede cumplir los preceptos y no puede cumplir las leyes. Una base de un estudio, de saber cómo se estudia una parte del Talmud, las leyes del diario, los halajot, a ver, siguen poniendo, aquí dice, mejor poco profundo, así entendido lo más profundo, lo demás es más fácil, no entendí. Bueno, profundizar, ok, valoro sus opiniones, pero les voy a decir, y después de ahorita lo que les estoy exponiendo, quiero que compartan y analicen esta conclusión que estoy dando. Me gustó mucho también la opinión que dice de David, un poco de las dos. De hecho, al principio uno tiene que tener una base. Sin un conocimiento básico, no hay sobre qué profundizar. Que si uno no puede estar analizando un motor y dar opiniones si va a funcionar o no funcionar, si no sabe motor de qué es, si es de un avión o de un coche o de un barco. No cabe si no tiene la información elemental de dar opiniones y de analizar y profundizar. Entonces se requiere, a ver, quiero ver qué más. Ok. Paula escribe, considero que lo más importante es el análisis, la deducción y la profundidad, pero poco bien comprendido, poco bien. Bueno, poco y bien comprendido, sí. Y estoy de acuerdo con eso, pero vuelvo a repetir, siempre y cuando que haya una base de conocimientos elementales para saber cómo uno tiene que comportarse, estudiar lo necesario. Cuando ya uno tiene los conocimientos básicos, ya estudió una parte del Talmud y sabe cómo se estudia el Talmud, ya conoce las reglas, conoce las halajot, después lo importante es tener la capacidad de entender las cosas correctamente. Porque uno puede tener mucha información y si no entiende, no sabe analizar y profundizar y cuál es el sentido y la lógica, al final va a desvirtuarlo y va a llegar a conclusiones equivocadas. Y no sirve simplemente ser un libro. Como dije, enciclopedias hay muchas. Tenemos Wikipedia, tenemos acceso a miles de libros. Entonces, si uno no se acuerda algo, ahorita no es echarle toda la memoria, no se acuerda algo, lo consultas. Pero si sabe razonar y sabe cómo se debe estudiar y lo analizó, entonces ahí sí va a tener un conocimiento más acertado y profundo. Y yo creo que esto mismo aplica en la educación, incluso secular, de las escuelas. Yo creo que ya muchas escuelas están enfocándose a esta visión. Antes era que el niño se aprenda de memoria la tabla del 2, del 4, del 7, etc. Y se aprenda las fórmulas. Hoy no. Hoy hay que enfocarse a que aprendan a razonar.
cómo se analiza, cómo se hace una cuenta, cómo se resuelve un problema matemático. Porque para la cuenta complicada, aprenderse todo de memoria, estás desperdiciando tu esfuerzo. Tienes una calculadora en tu celular y hasta las científicas, y de inmediato tienes los resultados. ¿Para qué matarte en recordar todos los datos si tienes acceso a esos datos inmediatos? Hoy es más importante que se le enseñe al niño cómo razonar, cómo tomar decisiones, cómo buscar la información, cómo analizar y resolver los problemas tanto matemáticos como de geometría o de cualquier otra cosa. Yo creo que hay que enfocarse a eso, y creo que la mayoría de los educadores hoy están de acuerdo con esa visión. Eso se aplica, como dije, en lo secular y se aplica también hoy en la Torah. Esta discusión que vimos hoy, ¿a quién resaltaban más? ¿Al que tenía más profundidad o más memoria? Absolutamente estoy de acuerdo que en esa época la conclusión era la memoria, porque se necesitaba, y también la educación de los niños. Ahí sí que no tenían calculadoras, tenían que aprenderse a hacer una cuenta de memoria. Pero hoy, con todas las herramientas que tenemos que enfocarnos. Y además hay una ganancia también muy importante que se le agrega cuando nos enfocamos más al razonamiento. Muchas veces uno sigue sin entendimiento. Yo vi que está escrito así, tengo que hacer así. Ahí, eso también puede llevar al fanatismo. ¿Por qué? Porque uno sin razonamiento, sin entender, pero en el otro libro está escrito otra cosa. Entonces, ¿por qué vas a escoger este o lo otro? ¿Por qué vas a escoger un libro? Bueno, perdón, estoy viendo los comentarios que hicieron. Justamente Marlene acaba de hacer este comentario. Creo que es necesario entender para poder crecer en conocimiento. Si uno no entiende, ¿por qué tomaste lo que leíste? Pero yo me retuve que leí en un libro que dice así. Y sin saber por qué, lo tengo que hacer así. Eso lleva, y también otro libro dice otra cosa, lleva a una irracionalidad y al final a desvirtuar y distorsionar muchos conceptos. Es muy importante, tampoco sin exagerar, porque también hoy en día en la forma de estudiar las yeshivot, que una parte del Talmud se analiza y a veces meses, y es muy importante hacerlo para aprender a razonar, pero sin exagerar. También uno tiene que complementarlo con estudio. Cuando toda la vida se quedan analizando y no se aterriza para saber cómo se estudia una halajá, su raíz, su origen, para entenderla y para saber aplicarla, entonces uno se queda en el medio y no en el objetivo. Entonces, como en todo, un equilibrio. Entonces, y conclusión a lo que estamos diciendo. El primer paso, aprender a estudiar, tener conocimiento de lo básico, general, de las reglas, de las leyes, como dijimos, en Buri Erejet, una persona vacía, lo dijimos en otra Mishnah, no puede tener miedo al pecado, que dice, no puede saber lo que está permitido y lo que no. Velo amar es Hasid, el ignorante tampoco puede hacer de más. Entonces, lo primero es tener la información, el estudio básico. Después, aprender cómo se estudia, la forma de las reglas de cómo se analiza, y después usar eso para llegar al entendimiento y la lógica y la razón y profundizar en las enseñanzas tan sabias que da la Torah. Por eso yo considero de forma absoluta que hoy tenemos que valorar al que tiene ese criterio, esa capacidad, ese análisis, esa inteligencia, ese razonamiento para entender profundamente las enseñanzas tan sabias de la Torah. Y justamente esta Mishnah, que parecía tan sencilla, que nada más nos habla quién es más importante, que ponemos en la báscula, de verdad nos deja una lección de aprendizaje muy importante que lo podemos aplicar en nuestra época. Muchas gracias. Vamos a... Decir, como todos los días, dedicar este estudio Leilun Ishmat. Quiero agregar también
no sé si la familia Cavie, que justamente se acaban de sentar, vamos a dedicarlo, le Nishmat también el doctor Tofik, le Nishmat la señora Margarita Magos Valdetife, y otras familias que también estuvieron de luto en las últimas semanas, dedicamos para sus familiares, y todos los que participaron en el proyecto Neshamot. אשרי שנתנו איזותו חפש מאוד טוב שמשמן טוב יום ומים יבדו מנוחה נכונה בישיבה עלינה תחכם ושכנים על הכל שמותים יוכלו לכתוב לחיות להם בה שם תהה מנת וחיסה בישיבה נפשמה טוב. Ahorita piensa en los nombres de sus seres queridos. רוח השם תניחם בגן יתפטרו מעלמא דקרו תרם השם מלך רחמה ויחוס יחמור עליהם וילווה עליהם השלום על משכבם ישלום ככתיב יבוא שלום מנוח משכבתו נכחו הם וכל בני ישראל שוכרים במלך החיים והסליחות וכן ירסום לנאמר אמן. וזה הלימוד לעילוי נשמתם נפשם בטוב ילינו וזרעם משוערס. Que este estudio sea para elevar sus almas, se les acredita a ellos, estén en el Gan Eden, sus familias que tengan tranquilidad, salud y bendición. Amén. Los espero mañana, 8:45 en punto. Muchas gracias.